y alquileres por pagar también, ¿no? Pero no hay alquileres por pagar, solo hay alquileres pagados por anticipado. Entonces, la misma operación. Primero anotamos los alquileres de la gestión, del estado de resultados, van tiqueando, alquileres de la gestión, y de lo que es anticipado también en el activo. Fíjense, en el activo hay alquileres por adelantado, dice. Igual, hace rato decíamos, si en una sola columna, a veces hay ejercicios en contabilidad, les daban saldos de cuentas en una sola columna y para que ejerciten a clasificarlas y hagan el balance, el estado de resultados, etcétera, ¿no? Si en una sola columna estaría como acá, alquileres por adelantado, ahí sí no sabríamos si es ingreso o es gasto, porque tendrían que avisarnos, ¿no? O por lo menos decir si es saldo al debe o al haber, para saber si es uno u otro. Pero si está en el activo, en este caso no está en una sola columna todo, está en la columna del activo y dice alquileres por adelantado, ahí se supone que es alquileres pagados por adelantado, ¿no? Pagados por adelantado. Todo gasto pagado por adelantado es activo, ¿no? Ahora, si estuviera en el pasivo alquileres por adelantado nomás, se supondría que es alquileres percibidos por adelantado. En este caso es pagados. Así que de la misma forma que aquí en sueldos, el saldo inicial se resta porque ya se pagó el año pasado. Está dentro de estos 42.000, está estos 3.000. Está por el ajuste que se hubiera hecho, pero ya se pagó el año pasado, entonces le quitamos, ¿no? Y esos 3.500 que se está pagando al final del año no está en la cuenta de resultados todavía. Dentro de esos 42.000 no está. Por separado está pagando, el asiento es alquileres pagados por adelantado, la caja, ¿no? Entonces, por eso añadimos por separado. Y esta es la suma, entonces, de lo que estaría saliendo por alquileres, ¿no? Después tenemos gastos de oficina, 6.400, ¿no? Tal como está en la práctica. Gastos de oficina. Luego está la cuenta en la página 69, en los gastos de operación, pérdida en cuentas malas. Pérdida en cuentas malas no es salida de dinero. No es salida de dinero. Eso también tenemos que saber. Para saber si eso no es salida de dinero, hemos dicho pérdida en cuentas malas, basta imaginarse el asiento. Creo que aquí hemos hecho esa explicación. Aquí está, justo aquí al lado, ¿no? Pérdida en cuentas malas, fíjense aquí, pérdida en cuentas malas, nunca esa caja, ¿no? Para poner, si pondríamos allá en el flujo de efectivo, estaríamos suponiendo que esa caja, pero nunca esa caja, esa la previsión para deudores morosos. El saldo en pérdida en cuentas malas se anota en el registro cuando se hace la previsión, solo en ese caso, ¿no? No esa caja. Por lo tanto, aquí en el flujo de efectivo, estábamos aquí en gas de oficina, en la práctica después de gas de oficina está pérdida en cuentas malas. No se anota eso. No es salida de dinero. Así que no anotamos y pasamos a los gastos varios que está después. Gastos varios, 4.020. Aquí están los 4.020. En la página 69 vemos no hay más gasto de operación. No hay más gasto de operación. Pero el impuesto a las utilidades es un gasto de operación también. No está allí, está un poquito más abajo, pero es un gasto, por eso que vamos a añadir el impuesto a las utilidades. El IVE es un gasto de operación. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo? Igual, cronológicamente, lo que ha ocurrido es que se paga primero lo que estaba por pagar, vean en el pasivo, IVE por pagar el saldo inicial. ¿Cuánto es?
esta cifra, ¿verdad? Van tiqueando en el pasivo, IVE por pagar, así como sueldos por pagar, alquileres por pagar, si hubiéramos anotado al principio, igual acá, el IVE por pagar, saldo inicial, tiquean. Aparte de eso, teóricamente se podría pagar también el de la gestión, ¿no? Estos 38.237 están en el estado de resultados, fíjense, la antepenúltima cifra en la página 69. La antepenúltima cifra, IUE, dice ahí. En el estado de resultados, al final, 38.237. Eso también corresponde pagar de esta gestión. Pero bien sabemos que tenemos 120 días para pagar eso, ¿no? No pasa que el contador, digamos, es una empresa comercial, el 31 de diciembre, hasta el mediodía esté cerrando los balances y cierra la empresa y esté terminando de hacer todos los balances ese mismo día y a las 5 de la tarde esté corriendo al banco a pagar el impuesto. Es imposible, ¿no? Generalmente, si es una empresa comercial, el 31 de diciembre hasta las 12 en punto de la noche están terminando de hacer el balance para cerrar y conciliar cuentas, etcétera, ¿no? Eso pasa en las entidades financieras, en compañías de seguro, en todos. Al último día, a la última hora están tratando de conciliar cuentas y peor si es a nivel nacional, unas con otras, cerrar ese minuto, ¿no? Ya después tendrán 120 largos días para pagar el impuesto, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿no? Aquí hay 120 días, por eso en el IVE por pagar está en el pasivo estos mismos 38.237, ¿no? IVE por pagar, para pagar al otro año, en los próximos 4 meses, ¿no? Casi siempre pasa eso, así que tachamos estos dos y en la práctica ya no vamos a hacer no vamos a anotar estas 3 cantidades, directamente vamos a anotar el saldo inicial, que es lo que suele pasar. No hay más gastos, ¿no? En los gastos de operación. Pero hasta esta parte alguien podría interrumpirnos y habernos dicho algo no estamos haciendo con coherencia. Es decir, alguien podría observar, y eso sería bueno que aprendamos a observar en una misma explicación. Así no seamos expertos, si alguien nos habla, digamos, de física, y nos está explicando algo y vemos algo dice una cosa y después hace otra cosa un poquito distinta, podríamos preguntar, ¿no? Aquí hemos dicho, en el estado de resultados, todas las cuentas todos los saldos son netos, sin IVA. Compras es sin IVA, ventas es sin IVA, por eso hemos añadido, ¿no? Para ver cuánto en realidad ha salido. A las compras le hemos añadido el IVA, a las comisiones le hemos añadido el IVA. ¿Por qué no hemos hecho lo mismo aquí? Podría decirnos alguno de ustedes, ¿no? Con gastos de ventas en neto también aquí debía haber añadido más IVA, crédito fiscal, ¿no? Una cantidad. Publicidad también es con factura, más, como esto es neto, más IVA, crédito fiscal, ¿no? El IT no tiene factura, los sueldos tampoco, alquileres sí, más IVA, crédito fiscal. ¿Por qué no hemos hecho eso? Porque, con toda razón, digamos, ¿no? Se puede, tenemos que hacer eso, pero ese detalle de cuenta por cuenta no vamos a hacer uno por uno. De una sola vamos a añadir, de una sola vez, el IVA, así como acá, de una sola vez en este grupo, el IVA, crédito fiscal, de todos los gastos de acá que han sido con factura, para no hacer con tanto detalle de uno por uno, porque en los porcentajes no es de gran importancia saber el ingreso por cada cifra en los porcentajes que vamos a ver después a la derecha, ¿no? Entonces, de una sola vez vamos a añadir, ¿no? Teníamos que haber hecho eso, es cierto, pero lo vamos a hacer de una sola vez. Entonces, para eso le ponemos un puntito a la derecha de los que son con factura. Este gasto de venta puede ser con factura. Publicidad puede ser con factura, un puntito a la derecha. El IT no es con factura, no nos dan factura por el IT, no le ponemos punto. Sueldos tampoco nos da el trabajador factura, tampoco le ponemos punto. Alquileres sí, se puede con factura. Gastos de oficina también, gastos varios también. El IVE no nos da factura, no es con factura esto. Así que estos que tienen puntitos sumamos. Si ustedes sumarían esto, otro rato pueden hacerlo, ¿no?
les va a dar esta cantidad, 92.890. Y de eso tomamos el IVA. Como es valor neto, por 3 sobre 87 sería el IVA. De todo, ¿no? A menos que nos digan que algo no se facturó. Y en las notas, vean la primera de las notas, ahí en la página 69, de la primera línea de las notas, dice, de los gastos de operación facturables, el 85% fueron facturados, dice. Entonces, a eso se refiere. De los gastos de operación facturables, estos que tienen puntito, son los facturables. El ítem no es facturable, no es con factura. De los gastos de operación facturables, de todos los que tienen puntito, se ha facturado el 85%, dice, no el 100%. Eso pasa especialmente en sus dos grupos últimos. Los sueldos, más bien la publicidad, que siempre es todo generalmente facturado, ¿no? Alquileres también, todo es facturado. Los gastos de oficina o los gastos varios, algunos gastos pequeños que son de servicio de limpieza al portero, a la portera que no tiene factura, esos son con recibo nomás, ¿no? Entonces, seguramente ese 15% es el que no se ha facturado. Por lo tanto, de este total, solo calculamos el 85%, como nos dice. De todo lo que pudo haber sido facturado, la mayoría, el 85% se facturó, pero no todo, ¿no? Y de eso, ese producto por 3 sobre 87 es el IVA. Este es el IVA de todos esos gastos facturables que además hemos pagado, porque ha sido con factura. Esto también ha salido en dinero. Así que eso, si revisan otro rato esta cifra, la sumatoria luego les va a dar estos 214.678. Espera un ratito, voy a cambiar de imagen para ver, continuar con el pago de la retención del IVA.
Bien, entonces, además de los gastos de operación, ahora vamos a ver cuánto exactamente hemos pagado por retención del IVA. Antes que me olvide, tenían que enviarme de la facultad una foto de una carta que fui a recoger ayer, no me entregaron, donde nos designan tribunales para tomar exámenes de auxiliares mañana, toda la mañana, y eso no podíamos, pese a que tenemos examen, no podíamos eludir eso, porque han programado exámenes para auxiliares de distintas materias y nos han puesto de tribunal. Son tantos postulantes que hay que estar sin moverse hasta la 1 más o menos, desde las 8 de la mañana. Así que no vamos a poder tomar examen mañana. El examen sería el jueves, nomás en nuestra hora de clase, en el curso que tenemos sería a las 9:45. A ver, vamos a volver a hablar de esto antes de la conclusión de la clase. Tal vez algunas dudas también tengamos más adentro, pero seguiremos avanzando un poco más. Entonces, continuamos con esto de los gastos de operación. También decíamos que estos gastos se podrían, en algunos ejercicios, como en la práctica 14, en la práctica 18, están subdivididos en gastos de comercialización, gastos de administración, gastos financieros, entonces así también se exponen. Y el IVA también se subdivide en esos grupos, ¿no? Habrá un IVA para los gastos de comercialización, otro IVA crédito fiscal para los de administración, etc. Eso ya vamos a ver con las subsiguientes prácticas. Lo que nos faltó explicar cuando, recuerdan, hemos hablado del IT, eso vamos a justificar enseguida esta explicación, y también antes de eso sobre los alquileres, sueldos anticipados, cualquier gasto o ingreso que hubiera anticipado cumple con una regla, hemos dicho en la operación, ¿no? Habíamos explicado por qué se resta el saldo inicial y se suma el saldo final, que es al revés de lo que es por pagar. Y dijimos que se haga una especie de reglita, y esa reglita es esta. Pueden copiar esto. Es todo lo que es por cobrar o todo lo que es por pagar, eso que se dice por ahí, ¿no? Ya sea sueldos o ya sea algún gasto por cobrar o un ingreso por cobrar o un gasto por pagar, no importa, ya sea en la parte de ingresos o en la parte de egresos. El saldo inicial siempre se suma y el saldo final se resta. En cambio, de lo que es anticipado es al revés. El saldo inicial se resta y el saldo final se suma. Entonces, de manera algo mecánica, digamos, podríamos tomar en cuenta esto, pero lo ideal es saber por qué se resta y por qué se suma, ¿no? Ya después, cuando hemos comprendido por qué se resta y por qué se suma, ya hemos explicado en la anterior clase, ya podemos mecanizarnos según esta regla. Supongo que ya han copiado. Volvemos a esta parte de los gastos de operación. También nos faltó comentar, dijimos, esta justificación de por qué se hace esta operación en el IT, ¿no? El saldo inicial más lo que está en el estado de resultados, menos lo que se ha compensado y menos lo que está por pagar al final. Para entender mejor eso, porque igual podríamos, en el examen no admitimos que se anoten, ¿no? Saldo inicial del balance más lo que está en el estado de resultados, menos este importe que está también en el grupo de otros ingresos, porque así, sin entender nada, es como ordenarle a una computadora que copie esto de este sitio, esto de aquel otro sitio, sin entender nada, ¿no? Tenemos que saber por qué se suma, por qué se resta, y esto tienen que saber a la hora de tomar, porque si hacemos aparecer una cuenta distinta, no van a saber qué hacer con esa cuenta, ¿no? A ver, para explicar esto del IT y la compensación, no es nada mal recordar algo de historia en cuanto a la vigencia del impuesto a las utilidades, acerca del IVA, ¿no? Hace
muchos años, probablemente hace cerca de 30 años atrás, ustedes ni existían en ese tiempo, en vigencia estaba el impuesto a las utilidades, así como está en esta partecita. En el estado de resultados teníamos el impuesto a las utilidades, no se llamaba IUE, solo IU, ¿no? Y era el 30% de la utilidad imponible, el 30%, no era el 25%. Sin embargo, en ese tiempo no existían computadoras todavía en nuestro país, no se conocían las computadoras. Y los sistemas de control fiscal eran muy precarios. Con muchísima facilidad las empresas en sus ventas aquí en el estado de resultados hacían figurar las que les convenía, ¿no? Imagínense ahora con tanto control informático cruzado, lo que si una empresa ha hecho una venta en Pando, por ejemplo, y otra persona con todo derecho puede declarar aquí en Cochabamba para descontarse en el IVA, el sistema cruza la información, ¿no? Así que si alguien compró algo en Pando por 2.000 bolivianos y aquí le aumenta un cerito nomás a su factura para descontarse por valor de 20.000 el IVA, antes se decía, al principio se hacía eso, ¿no? Entonces el sistema cruza la información y encuentra, inmediatamente salta al hacer el control cruzado y lo convocan a ese trabajador y le multan, ¿no? Hasta el juicio penal por adulteración de documentos, ¿no? Y una multa importante le aplican por esa sanción, ¿no? Eso ha estado ocurriendo en estos últimos años y en la universidad convocan a uno y a otro, a veces por errores mínimos en la fecha, porque eso a veces imposible de evitar. Alguien le pone en vez de 12 solamente 2, la computadora uno no ha tecleado bien el 1 y aparece solamente el 2 de un cierto mes, y también tiene alguna multa, ¿no? No son muy grandes, pero también hay multa por un error, ya sea al copiar el NIP o al copiar el código de autorización, etc. Entonces, imagínense, en ese tiempo no habían computadoras. Con suma facilidad las empresas hacían figurar las ventas que querían y por lo tanto había una utilidad pequeña por la que pagaban un pequeño impuesto, ¿no? A veces hacían figurar pérdidas cuando la empresa tenía hartas utilidades, ¿no? Entonces, pese a los controles y a los esfuerzos que hacía el fisco por evitar esa evasión impositiva, no se obtenían muchos resultados. Así que el Estado vio en esa impotencia, diríamos, de hacer mejores controles. El Estado dijo, vamos a cambiar de base de imposición, ¿no? Como es fácil que nos oculten sus facturas, no van a poder ocultar que tienen vehículos, que tienen edificios, etcétera, eso que está a nombre de la empresa, y entonces le vamos a aplicar un porcentaje de impuesto al patrimonio. Ya no va a ser la base de imposición las utilidades, ¿no? La utilidad imponible, sino va a ser sobre el patrimonio, porque eso no se puede cambiar en una empresa, no pueden cambiar si el patrimonio de una empresa es 1.000.000 de bolivianos, por ejemplo, de pronto no pueden hacer figurar que es la mitad, ¿no? Eso no se puede, porque tiene todo su contraparte principalmente en los activos fijos. Los vehículos, terrenos, etcétera, tienen que estar a nombre de la empresa y eso no puede desaparecer de un día para otro, ¿no? Entonces, esto no se podía cambiar. Hicieron un estudio más o menos de a cuánto equivalía a pagar el 30% en una empresa por las utilidades en condiciones normales, a cuánto más o menos equivalía de su patrimonio. Por supuesto no tendría que ser el mismo porcentaje, ¿no? Y hicieron un estudio y les dio que debía ser más o menos el 3%, ¿no? Y así apareció. Ese impuesto ya no era impuesto a las utilidades, se llamó así, IRTE. Y significaba impuesto a la renta presunta de empresas. Así se llamaba. 3%. Y entonces les cayó muy pesado a las empresas. Realmente ya no podían hacer evasión impositiva y podía haber continuado hasta ahora de esa forma, pero se vio que también era un poco injusto, porque habían empresas que realmente estaban mal
¿no? Realmente tenían pérdidas sin ocultar nada, realmente estaban mal. Y peor todavía si eran empresas industriales que tenían altas maquinarias, edificaciones, etcétera, y por lo tanto tenían un alto patrimonio, pero estaban mal económicamente, ¿no? Tenían hasta pérdidas realmente, pero por tener un alto patrimonio seguían pagando un fuerte impuesto. Un fuerte impuesto. Por ese lado era injusto, ¿no? Y por otro lado también, en el otro sentido, era injusto, en el sentido en que habían empresas que teniendo poco patrimonio, pagaban poco impuesto, pero tenían buenas utilidades, ¿no? Especialmente las empresas de servicios. Las empresas de servicios no necesitan tener maquinarias o grandes edificaciones y por un pequeño patrimonio, pero tenían buenísimas utilidades y pagaban poco impuesto. Entonces, por ambos lados se vio que era injusto o inequitativo, diríamos, así que se volvió nomás a la anterior base, ¿no? Cuando estaba en vigencia el ITE, otro detalle más, cuando estaba en vigencia este impuesto, en el estado de resultados, en la última parte, por exposición, también se restaba en esta última parte, pero no como impuesto a las utilidades, sino con menos el IRPE, ¿no? El 3%. Y otro detalle, recién en ese tiempo apareció por primera vez el ITE. Antes no existía el impuesto a las transacciones, ¿no? Solo existía el IVA. No existía el impuesto a las transacciones. Y en este tiempo apareció el impuesto a las transacciones, ¿no? Y también era otra carga impositiva, ¿no? Se pagaba por separado este impuesto, no tenía nada que ver con el pago de este otro. Sí o sí se pagaba este 3%, siempre fue 3%, y este otro impuesto que también era 3%, pero no, este 3% era de las facturas emitidas, ¿no? Generalmente de las ventas. En cambio, este era el 3% del patrimonio, ¿no? Con los reclamos en la última etapa de la vigencia de este impuesto, bajó al 2,5%. Y ahí terminó, hasta que, como les digo, se vio que era injusto el impuesto, así que se volvió nuevamente al impuesto a las utilidades de las empresas, ¿no? Se le añadió ese detalle IUE, ¿no? Para diferenciar seguramente del anterior, que ahora sabemos siempre desde que empezó hasta que ahora es 25% en general, ¿no? Por algunos rubros particulares varía un poquito este impuesto, pero en general es 25% del impuesto de la utilidad imponible. Y además otro detalle, ¿no? En favor de las empresas, que lo que ahora se pagaría por el impuesto a las transacciones, X1 por acá, debía más bien lo que se pagaba por el impuesto a las utilidades servía por doble partida, por el impuesto a las utilidades en sí mismo acá y además por el ITE del próximo año. El próximo año era una especie de condonación que el Estado le ofrecía a las empresas para hacerle el favor de que lo que pagara por el IVA de un año serviría también como pago al mismo tiempo por doble partida, por así decir, del ITE del próximo año. De manera que, por ejemplo, para que tengan esto ya les han tenido que haber explicado mucho mejor que lo que estamos haciendo ahora, estamos resumiendo solamente. Si en este año, el 19, por ejemplo, es este año y este es el año 20, si en el 19 el impuesto hubiera sido, por ejemplo, 15.000, las utilidades, 15.000, en el momento en que se registra este impuesto se hace este asiento, por si acaso. IVE como gasto, para que figure acá. Y como no se paga ese momento, hay 4 meses para pagar, entonces hay IVE por pagar, por 15.000 también, ¿no? Aquí no se paga todavía. El último día de la gestión, que es una empresa comercial, el 31 de diciembre estará haciendo este asiento. IVE, hay IVE por pagar. O si es una empresa industrial, el 31 de marzo estará haciendo este asiento. Y en los próximos 4 meses pagará en alguna de esas fechas, ¿no? Y cuando pague, vamos a suponer que paga la próxima semana, ¿no? Esos 15.000. Y durante todo este año a esta empresa le correspondía pagar, digamos, 25.000 por el IT, le correspondía 25.000 por haber pagado estos 15.000 de este año, ¿no? Aunque sea que está pagando en este otro año, pero es por
el impuesto correspondiente al año anterior. Entonces, una vez que paga, y debiendo haber pagado también por el IT 25.000 en este año, no paga 25.000, sino solo 10.000, ¿no? Porque el pago de este impuesto 15.000, que es por las utilidades de este año, le sirve por doble partida, tanto por el IVA de este año como por el IT del próximo, ¿no? Que debiendo pagar 25.000, paga menos esos 15.000, ¿no? Y solo paga 10.000. Eso es en esencia la naturaleza de la vigencia de esa resolución que dice, a la letra muy aproximadamente dice, lo que una empresa pague por el impuesto a las utilidades será considerado también como un impuesto a las transacciones del próximo año, ¿no? Como pago del IT del próximo año, ¿no? Entonces, si bien está redactado de esa forma, la interpretación que hacen los contadores, y lamentablemente en eso hasta ahora no hay plena uniformidad, en la forma en que se debe contabilizar esa compensación, ¿no? La idea está, todos la tienen clara, de que lo que se pague por este impuesto, debiendo pagar 25, solo pagará 10.000. Ahora, ¿cómo hacemos para contabilizar esa compensación? Ahí es que por lo menos hay dos formas de contabilizar, ¿no? Y tal vez más según las cuentas que se utilicen, ¿no? Antes explicábamos con lujo de detalle una forma y la otra, pero ahora vamos a abreviar un poquito. La idea es esta, ¿no? Más o menos, para que vean esas dos formas. Cuando esta empresa ha hecho este asiento de ajuste, ¿no? De ajuste es porque está una cuenta de resultados en este año, al final del año, por la provisión de lo que hay que pagar por este impuesto, al otro año, digamos en el 2020, esta empresa cuando va a pagar hace este asiento. IVA por pagar, ¿no? Los 15.000, así como sueldos por pagar, lo mismo acá, IVA por pagar, a caja o bancos. Paga, ¿no? Va al banco y paga este impuesto, ¿no? Y ese pago puede hacer en cualquier día dentro de los próximos 4 meses. Tiene 4 meses para pagar este impuesto. Generalmente las empresas esperan el último plazo, ¿no? El último plazo. Pero hay una razón para pagar de manera anticipada este impuesto, ¿no? Y es que cuanto más antes se pague, más pronto también se puede compensar, ¿no? Porque si esta empresa paga el último día de los 4 meses, pierde la posibilidad de compensar los primeros días, los primeros meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, ¿no? Ya no puede compensar retroactivamente, solo desde el momento en que paga puede compensar. Entonces, por eso algunas empresas se motivan a pagar con cierta anticipación, digamos, ¿no? A ver, en resumen, una vez que ha pagado este impuesto, hay dos formas. Una, utilizando cuentas de balance, y otra, cuentas de resultado. Pero veamos esta primero. Una vez que ha pagado este impuesto la empresa, digamos en enero, inmediatamente la empresa hace lleva estos 15.000 a dos cuentas de balance. Ahí es donde algunos contadores usan unas cuentas, otras, pero la idea es más o menos utilizar una cuenta de activo, impuestos anticipados. Cuentas diferidas también se pueden utilizar, impuestos anticipados, otros llaman IVA anticipado, no importa mucho esa diferencia. Los mismos 15.000 a IVA o impuestos por compensar. Es esto, para ver, ¿no? Por compensar. Se lleva todo lo que se está pagando en un momento determinado. Luego, a medida que transcurren los meses, digamos que por decir el IVA del primer mes que va a compensar, digamos, es 821, ¿no? 821. El primer mes que va a compensar, cuando le toca ir a declarar el impuesto a las transacciones, que era por 821, aquí tal vez pueden añadir otro asiento aquí, otro asiento añadan por aquí, ¿no? Por 821. Lo que hace cuando va a compensar, vuelca este asiento, nada más, el contador, ¿no? Vuelca el asiento, impuestos por compensar a impuestos anticipados por los 821.000.
Como verán, nada de dinero sale. Se está compensando nomás. El IT de ese primer mes se compensa por los 821. El contador va al banco, llena el formulario correspondiente y menciona en alguna de las casillas el reporte por el pago en esta operación, por el pago de los 15.000, donde figura los 15.000, y descuenta los 821, le quedará 14.179, ¿no? Que es la diferencia, 14.179, ¿no? Para poder compensar en los subsiguientes meses. Y en el formulario al final dirá monto a pagar, cero. No paga, nada paga, ¿no? Se está compensando nomás. Y así el próximo mes, si el próximo mes es 1.000 bolivianos, lo mismo, vuelve el asiento, va al banco, declara, monto a pagar, cero, ¿no? Hasta que le alcance, por los meses que le alcance esos 15.000, ¿no? Puede ser que no se termine durante todo el año y entonces nada de IT paga, ¿no? Pero lo que queda al otro año ya no se puede utilizar, ¿no? No se puede utilizar en 2 gestiones consecutivas, ¿no? Hasta donde es posible y haya que pagar el IUE del otro año, ¿no? Y si sobra algo, entonces queda a favor del fisco eso. Se hace un último asiento volcando los saldos y eso queda a favor del fisco. Ya no puede seguir utilizando el próximo año la empresa, ¿no? Esa es la idea. Eso, como les digo, han tenido que haberles explicado en contabilidad o seguramente sobre eso, ¿no? Hay otro procedimiento que es utilizando cuentas de resultado. En ese procedimiento, una vez que el contador ha hecho este pago y llega el siguiente mes y le corresponde pagar 820, los mismos 821 que hemos puesto el ejemplo, el contador no lleva a ningún par de cuentas estas cifras, sino las tiene registradas ahí en su mayor y cuando le corresponde pagar esos 821 hace este asiento. Figura el IT como gasto 821. Pero como no es a caja, porque se va a compensar con el impuesto a las utilidades que ya pagó esos 15.000, usa la cuenta de gasto al debe y al haber utiliza una cuenta de ingreso, ¿no? Al mismo tiempo, un gasto y un ingreso en el estado de resultados, fíjense, en algún lugar esto va a restar y en algún lugar esto va a sumar, entonces al estado de resultados en nada le afecta, ¿no? Una cantidad negativa, una cantidad positiva, cero le está afectando al estado de resultados, no le afecta en nada, ¿no? Pero tampoco paga, ¿no? Aquí figura el gasto y no es a caja, no está pagando esto, ¿no? Igual va al banco, registra, llena el formulario, el número de formulario en que ha pagado el IUE, saldo estarán los 14.179 bolivianos que le queda para los 8 meses y monto a pagar cero también, ¿no? Pero vuelve a la empresa y hace este asiento, registra. Esto no le interesa al banco no le importa cómo hace la compensación, sus apuntes, por así decir, personales que tiene la empresa, no le importa al banco, ¿no? Esto es internamente, cómo contabiliza. Entonces, y así hace lo mismo. IT a ingresos por compensación al otro mes, lo mismo, si es por 1.000 bolivianos, será IT por 1.000 a ingresos por compensación por 1.000, y así. Hasta que si le sobra por compensar, tampoco puede compensar el próximo año, ¿no? Tampoco puede compensar. De hecho, ya no hace este asiento, ¿no? El otro año hará otra vez algo parecido a esto, paga el impuesto y nuevamente utilizará estas otras cuentas que estarán ya en el nuevo estado de resultados, ¿no? Eso es lo que pasa en este método. Ahora, en el caso en que se terminara de compensar, eso no hemos dicho acá arriba tampoco, ya sea en el primer caso o en el segundo, cuando ha terminado de compensar los 15.000 que pagó, no le han durado todo el año, se acabó en el 8º mes, digamos, si es una empresa comercial, digamos, en septiembre o en octubre se le acabó los 15.000, ya no, por supuesto, ya no puede seguir compensando, ¿no? En los otros meses, en ambos casos, paga nomás el impuesto, ¿no? En este caso, como ya se le acabó, ya no hace este asiento y hará IT a caja, paga, porque ya no le alcanza para compensar más, ¿no? Se le acabó lo que podía compensar. Lo mismo en este caso, si
hasta septiembre o tal vez hasta octubre, la sumatoria de todo lo que fue compensando es los 15.000, entonces ya no, ¿de dónde va a compensar si ya se acabó lo que podía compensar? Entonces los 8 meses, el asiento será IT a caja, lo paga, ¿no? Entonces, lo que haremos, hemos dado una idea solamente de la diferencia de estos dos métodos. Lo que haremos de alguna forma más o menos, no sé si va a decir mecánica, en cuanto al IT, es esto que hemos anotado justamente, ¿no? Acá, el IT, esta operación. Entonces, anotamos el saldo inicial del IT que veamos, el IT por pagar en el balance. En cualquiera de los dos métodos vamos a tener la misma cifra, esta del inicio y esta del final. En cualquiera de los dos métodos va a ser la misma cantidad, ¿no? Simplemente lo que hacemos es ver lo que hay al inicio por pagar, anotamos. Más, vamos al estado de resultados y lo que vemos en el estado de resultados en el IT, lo que veamos se anota. En un método seguramente vamos a ver esto, 29.340 va a ser en el segundo, cuando se utilizan cuentas de resultados, ¿no? Una cifra más grande, vamos a ver, porque ahí en el segundo método se utiliza el IT en todos los meses, En cambio, en el primer método no aparece el IT, ¿no? Se va volcando estas cuentas diferidas. Solo aparece el IT cuando se paga, ¿no? En ese caso seguramente va a ser una cifra más pequeña en el primer caso, ¿no? En el segundo caso aparecerá una cifra más grande como la que estamos viendo ahora, ¿no? A ver, un segundo. Como esta que estamos viendo ahora, ¿no? Estos 29.340. Luego, lo que vemos en el estado de resultados, buscamos la cuenta ingreso por compensación de impuestos. Y como estamos en el segundo método, va a existir la cuenta. En el grupo de otros ingresos, en el estado de resultados, ahí vamos a encontrar la cuenta ingreso por compensación de impuestos. A ver, ubíquenla. Ahí está. Página 69 estamos, ¿no? Y anotamos, restando, por supuesto. Y si no está esta cuenta, si no está en el grupo de otros ingresos, significará que se está utilizando, se habría usado el primer método en la compensación. Y si no está, ponemos cero o no ponemos nada, ¿no? Cero o nada, es lo mismo, ¿no? Y luego copiamos el saldo final. Y la suma y resta seguramente va a dar esta misma cantidad, ¿no? En este segundo método, esta es la primera cantidad en el límite por pagar. En estas dos cantidades, hemos dicho, del inicio y del final, serían la misma en los dos métodos, ¿no? La misma. Lo que variaría sería estas dos. En este segundo método que estamos viendo, donde se utiliza la cuenta de ingreso por compensación de impuestos, estaría esta cifra y esta otra en el estado de resultados. Esto en el IT del estado de resultados y esto en la cuenta de ingreso por compensación del estado de resultados, ¿no? Se anotan y se hacen las operaciones. Si fuera el primer método, donde se usan cuentas de balance solamente, y el IT se utiliza cuando se paga únicamente, esta cantidad va a ser menor. Sería, tal vez aquí, si pueden poner, o aquí abajito, o esto le ponen comillas acá, y en vez de esta cifra, seguramente va a ser 2010, ¿no? ¿Cuándo se utilizaría 2010? Porque sería solo cuando se paga el IT, ¿no? 2010. En este caso va a ser cero, ¿no? Porque no existe esta cuenta cuando se utiliza el primer método. Cero sería, ¿no? Es 2010 veríamos seguramente en el estado de resultados acá. Debajo de esta cifra de los 29.000 solamente sería 2010. Aquí sería 0 y aquí serían los mismos menos 730. Así que si ustedes suman 610 más 2010 menos 0 menos 730 va a dar exactamente es 1890. ¿No? Repitiendo. Como vemos, se anota. Ven una vez más por si hubiera alguna duda. Vamos, cualquiera que sea el método, no nos interesa finalmente cuál habrá sido, ¿no? El método que hayan usado en la compensación, en la contabilización.
Vemos el saldo inicial del ITE por pagar, anotamos. Lo que se ve se anota. Buscamos en el estado de resultados el importe del IT. Si vemos esta cifra, anotamos esta. Si vemos los 2010, anotamos los 2010, ¿no? Lo que se vea. Vamos ahí más abajo en el estado de resultados, en otros ingresos, buscamos la cuenta ingresos por compensación de impuestos. Si la vemos, restamos acá. Si no la vemos, cero ponemos o no ponemos nada, ¿no? Bueno, vamos al IT por pagar del pasivo, veremos seguramente 730, restamos. En ambos casos está bien, lo mismo, ¿no? Y el resultado va a ser el mismo, ¿no? Eso. Yo creo que con todo eso está claro por qué se hace esas operaciones, que debemos a tiempo de entenderlas, saber de memoria, porque qué saldo se suma y cuál se resta, ¿no? Después en este grupo no faltó nada más. Ahora, una vez que hemos hecho los gastos de operación, tenemos que hacer este detalle de cuánto hemos pagado por el IT, o digo por el IVA. Así que anotamos este concepto, pago por retención del IVA. Este pago por retención del IVA lo vamos a anotar en dos partes. Lo que habríamos pagado el primer mes y lo que habríamos pagado por el IVA durante el resto de la gestión. ¿Cuánto habremos pagado por el IVA el primer mes? Imagínense por aquí una línea de tiempo donde aquí empieza la gestión y aquí termina, ¿no? El primer mes vamos a pagar el IT del mes, el IVA más bien del anterior mes, es decir, del último mes del año pasado. Si ustedes se fijan en el balance general, cuánto había de IVA débito fiscal el último momento acá, al principio, que sería lo del año pasado. Cuánto había, si se fijan, IVA débito fiscal en el pasivo, vean ustedes, es estos 6.100, ¿no? Si alguien no lo encuentra, nos dice. Ahí en el pasivo, IVA débito fiscal, el saldo inicial, es lo que estaba el año pasado, es verdad, el último mes del año pasado, 6.100. Menos lo que también estaba en esa misma fecha al principio de crédito fiscal, lo que teníamos para compensar, ¿no? En el activo está el crédito fiscal. ¿Cuánto había al principio? Fíjense, los 4.900. Y quedan ambas cifras ahí en el balance para saber que las estamos tomando en cuenta. Y la diferencia es lo que hemos tenido que pagar el primer mes. Exactamente, ni un centavo más ni menos. Eso es lo que es 1.200, es lo que hemos pagado el primer mes. Ahora, ¿cuánto hemos pagado en el resto de la gestión? Eso está aquí, vamos a tomar de este balance todas las cifras, ¿no? Hacemos este detalle. A ver, esto primero tal cual copien. Esto. Este detalle, IVA débito fiscal, tal como está esto. Enseguida explicamos de dónde se obtienen cada una de ellas. Entonces, mientras terminan de copiar, a ver. En esa parte hacemos un resumen de todo lo que hemos generado en la gestión, porque eso es lo que se va a pagar en la gestión, ¿no? Cuánto hemos facturado en todo el año, aquí está todo eso, ¿no? Esta sumatoria por el IVA generado en toda la gestión, por el débito a este lado, por el crédito a este lado.
Por el débito, ahí en el flujo de efectivo y a la izquierda, si ustedes tienen todo, la parte de arriba yo tengo otro cuadro, pero ustedes fíjense, así como el IVA, débito fiscal de las comisiones, es 478, están acá. De todas las facturas, de todo lo que hemos facturado por las comisiones es 3.678. El IVA de eso es el 13% de esta cantidad, ¿no? O del neto es el 13 sobre 87, no importa, ¿no? Esto es de todas las comisiones. De las ventas, un poquito más arriba, ustedes tienen el cuadro originalmente, ¿no? De las ventas, igual que acá, IVA débito fiscal, exactamente 142.103, de todas las ventas, que es la cifra más importante, ¿no? De las ventas. Si hubiéramos facturado otros, digamos, alquileres que hemos ganado, etcétera, sumamos una todo, se añade acá, y ese es el total de todo lo que hemos facturado. Por el crédito fiscal, hasta esta parte, todas las facturas que hemos recibido durante todo el año. Aquí hemos hecho, fíjense, de las compras, la cifra más importante, de todas las facturas que hemos recibido por las compras, de 689.000, el IVA el 13% o el 13 sobre 87 del neto, cualquiera es igual, es el IVA generado por las compras, es 89.655, esta cifra. Y también hemos recibido facturas en todo el año por diversos gastos, ¿no? Por diversos gastos. Gastos de publicidad, ¿no? Por todo esto. Aquí arriba está eso. Por los gastos de venta, por gastos de publicidad, por el ITENO, por alquileres, gastos de oficina, por gastos. ¿Cuánto hemos recibido de todo eso? Si estuvieran por cada uno, así anotaríamos allá, pero aquí está en total, 11.798, ¿no? Es el IVA. La sumatoria de todo lo que teníamos para descontarnos, si quieren, es esto, ¿no? Todo lo que se ha generado por el débito y por el crédito. La resta debía ser lo que hemos pagado, pero ocurre que del último mes no se declara en la gestión, ¿no? Eso queda para el otro año, así como el primer mes estamos pagando esto de acá del anterior año, igual del último mes quedará para el subsiguiente año, ¿no? Así que eso hay que restar. El saldo final del débito no se está declarando, ¿no? Como no declarado. Vean en el pasivo, IVA débito fiscal, ese es el saldo final. Y lo mismo en el crédito fiscal, el saldo final es 6.200. Eso no se ha declarado. Y van tiqueando también, ¿no? El saldo final en el balance del débito y del crédito, eso no se está declarando todavía en la gestión, está ahí para declararse el otro año. Así que la resta de esto da lo que se ha declarado. El total del débito que se ha declarado y de los créditos que se han declarado al tiempo de descontarnos a los débitos, ¿no? Lo que no podemos saber es cuánto ha sido el primer mes, cuánto el segundo, cuánto el tercero. No se puede, pero afortunadamente eso no nos importa cuánto ha sido en cada mes, lo que nos importa en todo el año. Así que en todo el año se ha pagado la diferencia, ¿no? Ni un centavo más ni menos. 40.008 bolivianos. Eso se ha pagado durante toda la gestión. Aquí está, es 40.008, ¿no? Lo mismo, si hubieran facturas por otros gastos, o porque hemos comprado un vehículo, por ejemplo, aquí tendría que añadirse, ¿no? O una maquinaria, ese IVA más lo añadimos acá y seguramente va a ser menos en ese caso, ¿no? Aquí es solamente esta cantidad, así que sumamos estas dos y nos da 41.208 de lo que hemos pagado por el IVA, ¿no? Después de eso, seguimos viendo el estado de resultados para ver con qué gasto más pudo haber. Dividendos que se han declarado. Pero antes de eso, si vamos analizando las cuentas del balance, por ejemplo, ahí ustedes tienen en el activo fijo, ¿qué activos tienen? A ver, veamos.
tenemos terrenos, por ejemplo, ¿no? Edificios, vehículos. Fíjense, a ver, en vehículos, por ejemplo. Vehículos tenemos 244.000 al principio y al final 250.550. ¿Esa diferencia qué significará? Porque todas las diferencias hay que analizarlas para ver si alguna de ellas corresponde a anotarlas acá por haber implicado alguna salida o algún ingreso de dinero, ¿no? En condiciones normales, mejor diríamos, en condiciones económicas de total estabilidad, cuando el valor de vehículos, que al principio es 244.000, al final, si no se hubiera comprado algo, se debiera ser 244.000 también. Y si aumenta es porque hemos comprado, ¿no? Cuando aumenta vehículos, no, comprando. O si disminuye es porque hemos vendido. O se ha dado de baja el activo, una de dos. En este caso está aumentando. Bueno, es una pequeña cantidad, sin embargo, son 6.500 solamente, respecto de 244.000, 6.500 es demasiado poco, ¿no? Es poco probable que 6.550 cueste un vehículo, ¿no? Bolivianos, además, 6.550 bolivianos, menos de $100, ¿no? No ven. O sea, tan poco dinero es difícil que, menos de $1.000, quiero decir, ¿no? De $900, más o menos, difícil que cueste un vehículo, ¿no? Estos 6.000, a ver, sí, 6.000, ni siquiera 6.000, es 5.500, 5.450 bolivianos la diferencia. Eso, ¿a qué creen que se debe? No es una compra, ¿a qué creen que se debe? Bueno, es por supuesto que es la actualización, pues, ¿no? Sepan todos que siempre hay algún grado de inflación. Todos estos años ha habido algún grado de inflación. Entonces se van actualizando los activos y es a eso que se debe ver este incremento, ¿no? Pero ¿qué sería si en vez de 250.000 fuera 280.000 o 300.000, digamos? De 244 a 300.000 es difícil que sea por actualización, ¿no? A menos que estuviéramos viviendo la inflación que está pasando Venezuela, todavía puede ser que sea por eso, pero en nuestra situación imposible que tanto incremento sea solo por actualización, ¿no? Ha tenido que haber una compra. ¿Y cuánto ha sido la compra? No es la simple diferencia. En condiciones de total estabilidad económica, cuando hay cero de inflación, la diferencia solamente sería el valor de la compra. Pero habiendo inflación, en la diferencia, en caso que hubiera una compra, hay dos componentes, ¿no? Una parte sería por actualización y otra parte sería por la compra. Eso habría que averiguar cuánto ha sido por la actualización para deducir cuánto es por la compra. Esa es la parte, diríamos, no más difícil, sino la más interesante de este tipo de prácticas. En caso que hubiera una compra o venta, ¿cuánto ha significado esa compra o venta? Entonces, en este caso, por las diferencias tan pequeñas, a simple vista podemos pensar que es por actualización. Pero a modo de ejercitar, vamos a demostrar, verificar si esos aumentos son por actualización efectivamente. Porque este mismo análisis tenemos que hacer para cuando se trata de una compra o venta, ¿no? Ahora vamos a determinar seguramente que esos incrementos son por actualización, pero a ver cómo se hace ese análisis, vamos a hacer en aquí en esta otra página, aquí. Entonces vamos a hacer un análisis acá, el análisis de la variación de los activos no circulantes, porque no solamente el activo fijo, sino de los activos no circulantes, porque puede implicar alguna compra o venta. Entonces lo que se hace es esto, vamos a ir reuniendo esta información. Incrementos de activos fijos. A ver, aquí vamos a ir explicando. A ver. Incremento de activos fijos. ¿De dónde salen estas cifras? Ustedes vean el balance. Terrenos, por ejemplo, aumenta en 2.200, ¿no? El valor original. Es importante que vean la página 69 para saber de dónde tomamos los datos.
terrenos está de 83.000 a 85.200 aumento. Eso es 2.200. Luego, el otro activo fijo es edificios, de 275.000 a 282.383. ¿En cuanto aumenta? En esos 7.300. A ver, esta parte no vamos a poder terminar. Nos vamos a quedar a medias más bien. En estos minutos, si alguien tiene alguna duda del examen, nos pregunta. Y aclarar al resto que tal vez hubiera ingresado recién, que el examen no va a ser mañana, sino el jueves, porque mañana nos han designado de tribunales para tomar exámenes a los auxiliares de docencia. Buenos días, licenciado. Sí. ¿Será que el examen podemos dar a las 11? Es que ya tengo programado a las 9:45 otro examen de otra materia y es presencial también. Pero es que no es ahora, no podías. Buen día, licenciado. Yo también en ese tema tengo choque de materias y como ya habíamos quedado para miércoles, a la licenciada tampoco le hemos dicho que recorra el horario, entonces también tengo examen a las 9:45 el día jueves. ¿Quién más tiene examen? Lisa, yo igual tengo examen de métodos. Igual Y- hice mi examen. A ver, un rato. A ver, voy a ver los horarios de los otros grupos. A ver, son 3 personas. ¿Quién más tiene problema? Yo, Licen, disculpe, tenemos examen de métodos a las 11, pero es Licen. De nosotros no habría problema en el horario. A las 11 tienes examen de métodos. Sí, Licen. Ya. Por mi parte, igual, licenciado, después del examen tengo otro examen. Bueno. Entonces parece que va a tener que ser el examen el próximo miércoles, como hoy día, ¿no? Por mí no hay problema, puede ser de aquí a 2 miércoles también. El asunto es que vamos a seguir avanzando y en su momento fijaremos el examen del segundo parcial. Pero entonces, ¿alguien tiene problema de que el examen sea el próximo miércoles, como hoy día? No, Lisa, está bien miércoles. No, licenciado. Ya, entonces el examen el próximo miércoles, como hoy día. Hasta eso vamos a seguir avanzando y tal vez el martes de la otra semana, para algunas dudas, la mitad de la clase esta vez podemos dejar. Entonces, un ratito, a ver, vamos a aprovechar ese minuto.